Muchas veces antes. Cada creación previa había sido sucedida por una catástrofe, como el periodo glacial, que había destruido todo. Y cada catástrofe había sido seguida por una nueva creación divina que había introducido especies superiores en el planeta. Es decir, cada creación, entonces, Dios introduce especies superiores. Esta visión no es bíblica para nada. La Biblia no es catastrofista en ese sentido, pues la catástrofe fue el diluvio universal, pero ya estaban creadas, digamos, los seres vivos. Después del diluvio se volvieron a dispersar y se supone que los peces, los anfibios y las plantas, pues Noé no los tuvo que meter en el arca, ¿no? Esos siguieron viviendo en el agua, ¿no? De tal manera entonces que no se cumple en el creacionismo de Agassi, que era cristiano, no se cumple tampoco una interpretación bíblica. Y sí que menos en su segundo argumento, porque él va en contra del monogenismo bíblico respecto al origen del humano. Es decir, el mito bíblico es de que los humanos procedemos de Adán y Eva, un origen común. Él no aceptó el monogenismo, sino un poligenismo, porque en cada una de las creaciones Dios creó una raza humana diferente. De tal manera que hay razas inferiores y hay razas superiores, porque la raza blanca, anglosajona, etcétera, y europea, caucásica, es la creación superior de Dios. Los negros son creaciones inferiores, es decir, los creacionistas son los racistas. En la época de la guerra de secesión y en Estados Unidos, porque eso influenció mucho las políticas o las luchas de los abolicionistas contra los esclavistas en la guerra civil en Estados Unidos. Pero Luis Agassi, él decía que él no quería oprimir a los negros. Él lo que decía era que los asuntos humanos, con referencia a las razas de color, se conduciría mucho más juiciosamente si en nuestra interrelación con ellos estuviéramos guiados por la plena conciencia de que las diferencias reales que existen entre nosotros y ellos, si se fomentaran esas disposiciones que están eminentemente marcadas en ellos, en lugar de tratarlas con igualdad. Es decir, debemos tratarlos con diferencia porque somos creaciones distintas. ¿Sí? No era que los caucásicos tuvieran derecho a oprimir otras razas, aclaraba él, sino que no debían interactuar. Interactuar, ¿qué quería decir? Relación sexual entre ellos, es decir, que no se cruzaran, porque la hibridización racial para él sería una catástrofe. Imagínense. Pues eso es un racismo crucificado con una interpretación creacionista. Y entonces, ¿dónde viene el conflicto? Entre ciencia y razón, entre evolución y creación. No, pues el conflicto no existe. Lo que pasa es que hubo una pelea entre el representante de la iglesia anglicana, el obispo Sam Wilberforce, y el representante de una supuesta religión secular que estaba surgiendo, llamado Thomas Henry Huxley. Pero el tema era el control de la educación. Y eso hay que darle la razón a Huxley con toda razón en este debate. ¿Por qué? Porque la iglesia anglicana controlaba las universidades inglesas de esa época. Las universidades giraban en torno al Trinity College y otras en torno al Divinity College. Es decir, la escuela de teología se llevaba todos los recursos y las escuelas de ciencias eran pálidos y escuálidas al lado de la fortaleza que tenían las escuelas de teología. Entonces, claro, Huxley, con el espíritu moderno, pues dice: hay que fomentar el estudio de la ciencia natural. Lo primero es que el Estado dé plata para las universidades. Y ese era el tema. Además, eso se disfrazaba con la idea de que estamos defendiendo la posibilidad de una nueva religión secular, pero eso es una pregunta que quedaba ahí en los discursos retóricos, eso sí, bastante retóricos de Huxley en estas temáticas, que era que la ciencia iba a reemplazar a la religión, porque se iba a convertir en una religión secular si lograra responder a las preguntas como lo estaba haciendo sobre los orígenes del hombre y nuestro destino posible. Pero eso, que para él era una afirmación, yo lo pongo en pregunta, si realmente la ciencia se va a convertir en una religión secular. De hecho, de alguna manera sí, porque los sistemas de validación de lo que es cierto,
que asume nuestra cultura moderna, mientras que en las épocas medievales era lo que dijera el Papa, por decir algo, ahora es lo que diga el científico, ¿no? De tal manera que si nos quieren hacer comprar un producto comercial, les ponen a un científico con bata hablando de las bondades de una crema de dientes, ¿sí? Como quien dice, hay que aceptar esa verdad porque la dice un científico, ¿no? Y si queremos entonces recalcar algo, se le pone la voz del científico, es la que habla, entonces reemplaza el dogma hegemónico que tenía el Papa en la Edad Media. De alguna manera hay algo de eso, pero realmente Huxley tenía toda la razón en el sentido de que había que fomentar las escuelas de ciencias. De hecho, la solución que adoptó el Estado inglés era dejar un espacio para ambos. Y eso hoy en día uno lo puede ver cuando uno visita las universidades de Oxford y Cambridge, con todos sus laboratorios de biología, de química y de física. Siempre hay un lugar muy especial, muy bonito, muy decorado y muy majestuoso e imponente, que son los Trinity College o Divinity College, según sea la universidad, las escuelas de biología, que no han acabado. En las universidades francesas, que sufrieron el impacto de la Revolución Francesa, etc., pues las universidades laicas sacaron las escuelas de teología, y nuestra Universidad Nacional, copiada en sus orígenes de la Universidad Francesa, no incorporó en su nacimiento una escuela de teología. Yo creo que eso podría ser posible, más es una universidad laica, pues lo podemos hacer desde una mayor diversidad de puntos de vista. Bueno, entonces la pelea era esa, ¿no? ¿Quién controla la educación? Y eso pasó por caricaturas, etcétera, y realmente pues Huxley tenía razón ante la situación de debilidad en que estaban las escuelas de ciencia. Y entonces ahí se hicieron comentarios como que alusivos a la teoría evolutiva, etcétera, el famoso comentario de que entonces el obispo le dice que si usted al fomentar el estudio de las ciencias, va a enseñarles entonces a los estudiantes que ellos descienden del mono. Y entonces Huxley dice, pues claro, y yo me siento muy orgulloso de descender de un mono y no de alguien como usted. ¿Sí? Entonces, claro, pues es toda la retórica, pero ese no era el tema de la discusión para nada. Pero eso hizo carrera. Una cosa es lo que ocurre, otra cosa es lo que se divulga en los medios, otra cosa es lo que aparece en los libros, revistas, y se va difundiendo. Y ahora entonces los estudiantes creen, profesor, yo soy cristiano, puedo ir a su curso de evolución o objeción de conciencia, ¿cómo así, no? ¿Sí? No, es que eso no tiene nada que ver. Bueno, la visión de Newton y Darwin tiene sus similitudes, porque de una u otra manera sí fomentan los dualismos profundos que tenemos en nuestra cultura y civilización actual, esa dualidad entre Dios y mundo, entre las fuerzas que decía Newton y las partículas que son pasivas, entre el orden y el caos, entre el determinismo y la libertad, entre la mente y la materia. Hay una serie de dualismos que yo creo que deben ser sanados y superados. Y realmente la visión darwiniana, aunque tuviera elementos en esa visión inicial de la selección natural como una ley, y que en última hace parte de esas leyes divinas, pues hace difícil que el programa darwiniano logre superar completamente estas dicotomías. Pero para eso ha habido reflexiones alternativas que van más allá. Me voy a referir a una en particular, o a dos, a la de Baruch Spinoza y a la de Henri Bergson, pero hay más. Spinoza, en el siglo XVII, él piensa que el dualismo cartesiano, que en últimas es el que está detrás de estas visiones, que fue pasando y que pudo subsistir gracias al neoplatonismo, etc., dice, en el fondo lo que hay es que reconciliar los dos aspectos en una visión monista, es decir, un principio único o una sustancia única, que para él es Dios y el universo que se confunden. La sustancia se explica por sí misma, es infinita y solo puede haber una, Dios y el universo. La totalidad de las cosas son una y una misma cosa. Dios es la única cosa que existe y actúa sin propósito, simplemente es. ¿Sí?
y todo sucede de la mejor manera en este único mundo posible. Es una visión interesante porque en nuestra época ha cobrado mucha actualidad, porque Einstein se suscribió a la visión de Spinoza y varias veces recalcó esa manera de ver, es decir, para algunos Einstein era un creyente en Dios, para otros era un ateo. No, en realidad él no tenía la creencia como tal en Dios propia del cristianismo, pero tampoco era un ateo en el sentido sino era un monista, es decir, para él era un tipo de panteísmo espinociano, ¿no? Es decir, tenemos que la verdadera sustancia es Dios y la naturaleza. Cuando se mira en su aspecto eterno, incambiable, estable, escondido, único es Dios. Cuando la vemos en su cara inmediata, diferenciada y cambiante, la llamamos naturaleza, ¿sí? Pero básicamente es la misma sustancia que se nos presenta de ambas maneras. Y de tal manera que lo que dice Spinoza es que uno tiende a subrayar el aspecto de la naturaleza, el aspecto cambiante, digamos, el aspecto evolutivo, cuando se fije la temporalidad de los fenómenos. Pero si uno ve las cosas independientemente del tiempo, es decir, en su aspecto eterno, pues entonces se da cuenta que está captando el aspecto divino, de tal manera que es una invitación a que busquemos eso, es decir, el aspecto incambiante de esta naturaleza. Es decir, alcanzamos la unidad con Dios cuando vemos las cosas subespecie eternitatis, es decir, desde el punto de vista de lo eterno, es decir, que era lo que buscaba Einstein, ¿no?, en su cosmovisión, es decir, buscar la ley más general y más universal que unifica las leyes, es colocarnos prácticamente en el punto, como decía Einstein, más cercano a Dios. La naturaleza actúa sin finalidad o propósito, eso nosotros se lo inventamos, ¿sí? La naturaleza no hay nada contingente, es un punto que subraya Einstein, no hay como tal ese azar. Todas las cosas han sido determinadas por necesidad a partir de la naturaleza divina para existir y producir un efecto específico. Y por lo tanto es posible una unificación de la ciencia porque todas se remiten a esa divinidad. De hecho, aquí hay un matiz de diferencia porque Spinoza sí reconocía que el hombre en su libertad, la libertad lo lleva a hacer la mejor escogencia posible, que es justamente aquella que lo acerca a Dios. Mientras que Einstein fue corrompido por el calvinismo. Él vivió mucho tiempo en Zúrich y en Suiza, y cerca de Ginebra, donde había sido el territorio pues, de Calvino, y entonces él a veces interpreta ciertos aspectos de libertad que tiene el espinosismo con un determinismo fijo, etcétera, como una necesidad que está asociada a esa teoría cristiana, interpretación calvinista de la predestinación. Pero básicamente Einstein es más espinociano que calvinista. Spinoza también nos habla de la vida como tal, que es algo interesante porque la revolución científica había dejado el fenómeno de lo biológico como algo central e interesante. Él aquí ya comienza a hablar en el siglo XVII de que los seres vivos son esas cosas que se esfuerzan por preservar su ser. Y entre más se esfuerce en preservar su ser, en conservar su ser, y entre más lo consigue, más dotado de esta virtud está. O sea, él hace una referencia explícita al ser vivo como el que trata de permanecer, ¿sí? De tal manera que lo bueno es lo que fortalece y mantiene la vida, entendida biológicamente, lo malo es lo que daña la vida. Es decir, aquí hay un intento de recuperar lo biológico y lo vivo como en el centro de lo ético, de lo científico y de lo teológico. Eso es importante. Spinoza se considera hoy en día como un precursor de la búsqueda de ese estatuto ético para los animales. Y el Dios de Einstein, en su teoría de la relatividad, no es que todo sea relativo, es al contrario, es buscar lo absoluto, que él lo ve justamente en la luz. La constante universal de Einstein no cambia, es invariante, es la velocidad de la luz.
Es decir, para él hay ese carácter místico asociado a que existe una ley universal donde todo converge y que se expresa matemáticamente en una constante que no cambia, que es la velocidad de la luz. Pero hay un rechazo al azar, que eso se refleja ese espinosismo contaminado de calvinismo. Todas las acciones de nuestra vida y de la vida en el universo están determinadas por las condiciones iniciales presentes en el Big Bang, o sea, es decir, no hay un espacio claro para la libertad. Y en su carta a Max Born, un científico de la época que defendía esa idea de la naturaleza aleatoria y estocástica que defienden los físicos cuánticos, decía: tú crees en un Dios que juega los dados. Yo solamente en el valor de las leyes del universo, en el cual algo existe objetivamente y que yo busco captar de una manera salvajemente especulativa. A él le repugnaba esa idea de los dados. Es Dalí, Dios lanzando los dados, justamente, ¿sí? Según Dalí, ¿sí? Es decir, que existan leyes que obligan a Dios a lanzar los dados para explicarme cada evento individual o cada caso particular, para mí es altamente desagradable. Es decir, no me cabe en la idea, eso decía Einstein. Y creo que aquí justamente hay uno de los problemas, porque ese determinismo que se quiere ver exageradamente asociado a la acción de Dios, pues puede ser negativo para entender la misma acción de Dios. Pero Einstein también termina siendo un voto a favor de la vida, es decir, en eso sí coincide con Spinoza, y que a mí me basta con el misterio de la eternidad de la vida, es decir, ya no es el misterio como tal de Dios, es el misterio de la vida, ¿sí? Con el presentimiento y la conciencia de la construcción prodigiosa de lo existente, con la honesta aspiración de comprender hasta la mínima parte de razón que podamos discernir en la obra de la naturaleza. Él decía que la física estaba en un estado tan primitivo que no podía entender el fenómeno de la vida, pero que una física más avanzada sí lo iba a hacer. Sin embargo, ya hemos visto la reflexión teológica en Darwin, la reflexión teológica en Einstein, y sin embargo hay interesados en generar conflictos. De hecho, la revista Time, el 30 de mayo del 2005, nos trae un artículo de Tom Barrett, un pastor de la iglesia del sur de Florida, donde enfrenta a Einstein contra Darwin y defiende a Einstein para criticar a Darwin, con el argumento de si hay diseño inteligente o evolución, y dice que mientras que Einstein se refirió al diseñador como razón y no tanto como Dios, en sus escritos dejó muy claro que él creía que un diseñador inteligente había creado nuestro universo y todo lo que hay en él. Es mentira, porque si lo vamos a llevar a ese nivel, tanto Einstein como Darwin compartían ese principio de la ley universal. Es decir, hay intereses muy claros en confundir. Henry Bergson, ¿cómo estamos de tiempo? Ay, juepucha, pero ya acabamos. Qué pena. Henry Bergson entonces nos muestra que podemos hacer una reflexión teológica diferente. Hay una nueva imagen del Dios vivo. No se trata del Dios que todo lo conoce ni que es todopoderoso, sino un Dios que ama la libertad y un Dios que ama el azar, a diferencia de Einstein. Propone una explicación trinitaria renovada, no neoplatónica, sino trinitaria de verdad, es decir, donde el Espíritu es la diosa madre, Cristo es la materia divinizada, dando lugar a un panteísmo moderado, y el Padre es ese principio creativo permanente. Y entonces, libremente, Dios actúa en el mundo y espera que con nuestra libertad contribuyamos a ese desarrollo del mundo. El impulso creativo de la vida, la diosa madre o el Dios Padre, es decir, el Espíritu Santo es la madre y el Dios Padre es el Padre, es decir, más biologizar la Trinidad y hacerla más de acuerdo con nuestra manera de entender las cosas, ¿sí? Y divinizando verdaderamente el Hijo, que es la materia, es decir, y se revela Dios entonces en el mundo temporal, en el cambio, en la creación continua, es decir, la evolución no es más ni menos que la revelación de Dios. Dios no es perfecto ni eterno, no existe aparte ni independiente del mundo, se va haciendo en el proceso evolutivo e ignora la dirección en que la evolución progresa, porque lo que caracteriza a la divinidad no es el saber todo, ni el tener todo predestinado.
Dios es el foco de la vida y de la duración. Y la vida de Dios se da a la humanidad sin preferencias de espacio y tiempo. O sea, Dios regala su vida al hombre. Es un Dios interno con el que nos podemos comunicar y cuyo futuro está ligado a las acciones humanas que promueven libremente la plenitud divina. O sea, Dios espera de nuestra libertad para que su obra se complete. Él era judío en su origen, al igual que Einstein, pero se acercó al cristianismo. Para él es esa vida que está aquí representada en la multitud de cristianos y santos, etcétera, que rodean el trono de Dios, pero como expresión de lo vivo que en la vida se fue haciendo divino, digámoslo así, se fue acercando a Dios. De hecho, Bergson inspiró al teólogo Teilhard de Chardin, quien profundizó en esta reflexión teológica y evolutiva. Entonces el universo no es ni materia ni espíritu, o sea, no es el dualismo, sino un devenir permanente que se abre hacia el futuro. Tampoco es un mecanismo, sino como un organismo en evolución constante, duración creativa, un impulso vital. La evolución es impredecible porque hay libertad, eso es importante. Es decir, si fallamos nosotros, Dios falla, como el argumento de Chartres. Y entonces la evolución no es solamente azar, hay impulsos creativos y hay incrementos de complejidad y diversificación permanente. Es como una gran flecha del tiempo, que esta no es de Bergson, esta es de Chason, un astrofísico en el 2004, pero que dice, a pesar de todo, hay una evolución cósmica que fue pasando de las partículas a las galaxias, a los sistemas planetarios, a los sistemas químicos, biológicos y culturales, y todos somos parte de ese mismo proceso. Pero hay libertad, hay puntos de bifurcación permanente, donde el sistema se abre impredeciblemente. De hecho, Ilya Prigogine, que es el autor de esta figura, cita en su libro a Bergson como el que le dio la inspiración filosófica para su trabajo, porque la idea, que es la imagen de Darwin en el origen de las especies, la evolución es una ramificación permanente, es decir, es un ejercicio de libertad. Bueno, algo completamente inaudito es que nos han vendido la idea de que el neodarwinismo ese sí es radical, ¿no? Que Darwin todavía tenía una idea de Dios, pero que los neodarwinistas, que son del siglo XX, esos sí eran ateos. Pero es que resulta que Teodosio Dobzhansky, el padre de la nueva síntesis neodarwiniana, era un católico apostólico ortodoxo de la iglesia rusa, no romana, que tuvo que emigrar a Estados Unidos, en California, y se mantuvo practicante allá porque encontró también una comunidad católica ortodoxa en California. Y él decía, él es el autor de la famosa frase que siempre se esgrime para explicar el tema de la evolución biológica: nada en biología tiene sentido si no es a la luz de la teoría evolutiva. Y entonces alguien me preguntó, un estudiante, que Dobzhansky dónde había citado esa frase. Y ahí yo me di el problema, porque ya se volvió un lugar común que está en todos los libros de que Dobzhansky había dicho esa frase. Hasta que por fin la encontré, dije, no, déjeme la tarea, yo se la busco. Y resulta que él escribió un artículo en la revista de American Biology Teacher que se titula así, es el título de un artículo: nada en biología tiene sentido si no es a la luz de la teoría evolutiva. Pero encontré esta perla dentro del artículo que dice: la diversidad orgánica se hace, sin embargo, razonable y entendible si el creador ha creado el mundo viviente no por capricho, pero por una evolución impulsada por selección natural. Es equivocado sostener que la creación y la evolución son alternativas excluyentes. Yo soy un creacionista y un evolucionista. La evolución es el método que siguió Dios o la naturaleza para la creación. La creación no es un evento que ocurrió hace 4.400 años antes de Cristo. Es un proceso que empezó hace 10 billones de años y que todavía está en camino. Ese es el padre del neodarwinismo. Dobzhansky es el más citado. Y sigue en ese mismo artículo, dice: ¿la teoría evolutiva tiene conflicto con la fe religiosa? Yo creo que no. Es un engaño y una equivocación tomar las Sagradas Escrituras
como si fueran libros de texto de astronomía, geología, biología y antropología. Solamente si los símbolos se han construido para construir lo que ellos no quisieron decir, entonces vamos a generar una fuente insoluble de conflictos. Eso es lo que ha pasado. Alguien utilizó la Biblia para hacerla decir lo que no quería decir, es decir, tomarla como texto de geología o de biología. Como yo le he señalado anteriormente, el engaño conduce a la blasfemia, porque entonces el creador se acusa sistemáticamente de decepcionarnos. ¿Sí? ¿No? El libro sagrado no se escribió para reemplazar nuestras investigaciones de ciencias naturales, sino para dar un mensaje sobre el sentido de la vida, posiblemente más allá de nuestra existencia aquí en la Tierra. Y por último, una reflexión entonces que está detrás de la preocupación es que entonces si hay azar en la naturaleza, como que se pierde el sentido que la fe nos quiere dar. Dada la creatividad, riqueza y diversidad de producciones en la naturaleza, es muy improbable que los seres vivos habiten un universo sin sentido. El hecho de que los humanos seamos el primer resultado de este proceso en la Tierra, que es capaz de preguntarse por sus propios orígenes, no quiere decir que el universo fue diseñado para nuestro beneficio. La vida no es un epifenómeno, sino una consecuencia de una realidad profunda que lleva 15.000 millones de años desarrollándose de las partículas más simples. La aparición de los primeros organismos o células hace 4.000 millones de años en la Tierra y muy posiblemente en otros lugares del universo, en fechas que no podemos datar, introdujo una heterogeneidad en un entorno más o menos complejo y continuo. Esta diferenciación es consecuencia de la autoorganización y corresponde a la vida celular, organísmica y ecosistema. Es la vida que alcanza niveles cada vez más diversos y complejos de individuación. Pero la vida organísmica es la intensificación de un proceso vital a escala global que se viene dando desde la gran explosión. O sea, aquí está toda nuestra continuidad evolutiva de la vida. El azar evolutivo no elimina el sentido ni el carácter sagrado de la vida. Y el conflicto entonces entre el Dios creador o la creatividad intrínseca en la naturaleza, pues tienen un terreno común en el cual dialogar. De Platón nos queda el horror al caos y el culto exagerado a la razón. Cuando se describe el comportamiento caótico y azaroso de la naturaleza, algunos consideran que esta visión nos aleja de la tradición científica por cuanto recupera algo de la impredecibilidad contenida en la teogonía griega. La ortodoxia científica y religiosa al unísono vieron en los arranques de irracionalidad amenazas contra la armonía, el orden y la ley, que son manifestaciones de la razón y el sentido con que Dios impregnó su obra. En la visión teológica predominante y en la reflexión científica predominante, pero el Dios de Bergson es justamente el Dios del azar, que mantiene el sentido justamente porque hay azar y porque hay libertad. Ya para hoy en día nos podemos preguntarnos, entonces, ¿qué hacer? Los científicos hablan de un monismo, es decir, de haber un principio único de realidad que identifican con la materia, aunque los físicos no nos han aclarado qué es la materia. Se habla de que la mayoría del universo es materia oscura y no se sabe qué es. Yo prefiero hablar más bien de monismo que como tal de materialismo, pero también defiendo que la naturaleza debe estar sacralizada. Dejar de sacralizar algo es contribuir a su extinción. ¿Qué nos podemos preguntar? Opciones en el momento, el ateísmo. Yo me preguntaría si el ateísmo ya cumplió su papel, es decir, creo que el ateísmo cumplió un papel importante en el sentido de que contribuyó a cuestionar y renovar la idea de Dios que se venía manejando, de ese Dios absoluto, castigador, exigente, que nos está esperando el momento en que uno caiga para matarlo, bueno, etcétera, no, terrible. El Dios de la predestinación calvinista, todo ese tipo de cosas. El ateísmo cumplió un papel ahí interesante. Pero también estamos abocados a un panteísmo espinociano y einsteiniano probablemente, o tal vez a un neopaganismo, sacralizar las distintas formas de la naturaleza, etc. Pero yo me pregunto si eso realmente recupera el sentido de lo sagrado, porque si todo está igualmente sacralizado y divinizado,
como que no establecemos prioridades, no se podría llevar a confusión, pero sería una opción interesante. Pero hay otra que me parece también más interesante todavía, el pensamiento trinitario cristiano. Yo me atrevo a pensar de que esa opción todavía no se ha asumido, dada la hegemonía de la interpretación neoplatónica en la teología y en la ciencia. Yo creo que ese trinitarismo, tal como lo vio Teilhard de Chardin, o como recientemente lo ha explicado mejor Leonardo Boff, no se ha ensayado y sería algo interesante. Lleva un panteísmo, pero al mismo tiempo mantiene la idea de la divinidad trascendente y absoluta. O un humanismo biocentrista, simbioses entre religiones, etcétera, y ciencia. Yo creo que todas las salidas son importantes hoy en día y son opciones reales a las cuales nos vemos abocados y que cada cual deberá resolver de alguna manera. Pero acordémonos que la Trinidad, de hecho Hegel ya había hecho un hincapié sobre esa idea, ¿no? Y que es algo importante. El primer momento de la idea es para sí, en su simple universalidad contenida, que no ha progresado aún a la división principal, a la alteridad del Padre. El segundo, lo particular, la idea manifiesta, el Hijo, es la idea de su externalidad, tal que la apariencia externa regresa al primer momento y es conocida como la idea divina, la identidad de lo divino y de lo humano. El tercer elemento es entonces esta conciencia, Dios como espíritu, el espíritu que existe y se realiza a sí mismo en la comunión. Creo que es algo que hay que actualizar y que la visión científica de la naturaleza probablemente se acomoda más en la interpretación trinitaria que a cualquier otra. Y para los católicos, digamos, pues también aclarar que la Humani Generis de Pío XII, pues consideró que el evolucionismo era una hipótesis seria, digna de investigación. O sea, a uno le preguntan los reporteros, como tú, los cumpleaños de Darwin, me estuvieron a mí abordando, que querían que peleara con los curas y con el... Pero dígame, ¿cuál es la pelea? ¿Sí? No, pero entonces, de hecho, una reportera de CMI no me quiso pasar porque dijo que yo no había planteado conflicto. Juan Pablo II dice: hoy, casi medio siglo después de la publicación de la encíclica, nuevos conocimientos llevan a pensar que la teoría de la evolución es más que una hipótesis. Los logros de la ciencia también son importantes para el magisterio de la Iglesia. Gracias.